¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y de estar en contacto con ustedes a través de este medio. Bueno, una semana me tomó para conformar lo que la serie que empezamos el día de hoy. Y esta serie se llama simplemente La Compañía de los Profetas. Porque vamos a ver cómo siervos de Dios, instrumentos del Señor, fueron preparados y asignados por el Señor para ejecutar funciones muy específicas en los episodios oscuros, bastante oscuros de la historia de Israel. Y pues a ese respecto me parece muy importante que veamos algunos asuntos. Y el día de hoy empezamos esta serie. Vamos a pedir dirección y sabiduría del Señor. Amado Espíritu Santo, bendecimos tu presencia y te damos gloria y alabanza, porque tus promesas y tus palabras son fieles y verdaderas. Permítenos, Señor, conocer, permítenos, Señor, saber y entrar, Señor, en esos misterios y en esas cosas, Señor, que tú has dispuesto para nosotros. Abre, Señor, nuestra mente y nuestro corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, pues entonces empezamos. Y empezamos con la escritura en el segundo libro de los Reyes, capítulo 13. Habla de un momento de la historia de Israel del que dice lo siguiente. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y observa, por favor, porque este es un comentario editorial muy importante. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Me parece muy importante trazar esta historia, porque este asunto es un asunto muy, muy fuerte. Me parece muy importante seguir el rastro, porque, bueno, la escritura aquí nos enseña, o vamos a ver varias cosas que están aquí. Y para empezar, bueno, pues Siria fue un pueblo que, bueno, presumiblemente es parte de Mesopotamia, y desde el tiempo de los jueces, aquí estamos en Jueces capítulo, ¿qué era? Capítulo 3, y en este caso fueron sometidos por este rey llamado Cusán Ristaim. Y bueno, pues lo que dice la escritura es que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y libró, una disculpa, porque aquí está. Y el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Ristaim, rey de Siria. Se hunde en la historia de Israel, pero ahí está, ¿cómo se llama? Siria apareciendo. Mira, por favor, aquí hay otro tema. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y de los hijos de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de filisteos y en mano de los hijos de Amón. Pero quiero que observes, porque dice la escritura aquí, que los dioses de Siria fueron parte de este asunto. Ahora, debemos saber que parte de los reinos que fueron
dominados por Israel, que fueron subyugados por David como rey de Israel, fueron Siria, y de lo cual pues vinieron sirios de Damasco para ayudar a Hadadezer de Soba, rey de Soba, y David hirió a los sirios a 22,000 hombres, y luego dice la escritura que puso David una guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Pero más adelante, cuando el reino empezó a decaer, dice la escritura que Dios le dio un adversario a Salomón, a Rezón, hijo de Hadad-Ezer. Este Hadad-Ezer es este de aquí, que encontramos, del que nos dice la Biblia que fue derrotado por David. Pero en los días de Salomón, un siervo de Hadad-Ezer, Rezón, hijo de Eliada, juntó gente contra él y se hizo capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron allí y le hicieron rey de Damasco. Y mira, por favor, dice la escritura, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Ahora observa, por favor, porque vamos viendo que como cuando tu enemigo, cuando el Señor te pone en autoridad sobre algo, eventualmente puedes ser entregado en manos de tus enemigos si te apartas de los caminos del Señor. Y observa, por favor, porque bueno, hay otra parte, o esta otra parte de la historia ya nos llega en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Y en este capítulo 5, Naamán, un general del rey de Siria, una persona de alta estima en el ejército sirio, pero observa, por favor, porque dice la escritura que Jehová había dado salvación a Siria a través de él. Observa, porque esto es algo un poco difícil de procesar. Y dice la escritura que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. El caso es que esta mujer, esta niña, había estado en compañía, en la cercanía de la compañía de los profetas, y esta niña sabía que había profeta en Israel que eventualmente podría sanar, y por lo cual el rey de Siria escribió cartas al rey de Israel para que sanasen al rey de Siria. Y entonces el rey de Israel, mira lo que ocurre, cuando leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad y ved cómo busca ocasión contra mí. Y bueno, pues el resto de la historia es que Naamán fue sanado a través de bañarse en el río Jordán, que en ese momento llevaba poco caudal. Ahora, hay aquí un asunto muy interesante, muy significativo, y es que, ¿dónde estamos? Y es que estas bandas de sirios fueron creciendo, fueron las bandas de Siria se fue fortaleciendo y creció la fuerza de Israel, creció la fuerza de Siria, y todo eso fue en aumento.
este tema o este asunto de los sirios fue creciendo, fue, fue eh, haciéndose más y más complejo. Eh, y mira por favor, porque no es todo. Eh, tenemos eh, hay otro incidente, y necesito que me sigas aquí. Hay otro incidente de la historia de Israel en Segundo de Reyes 20. No, Primero de Reyes 20. Primero de Reyes 20, y ahí encontramos lo siguiente. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes y con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos. Sigue hablando. Pero aquí ya vemos a Siria atacando. Aquí ya vemos a Siria como un ejército. Habíamos visto previamente a Siria como bandas armadas, que dice aquí, y de Siria habían salido bandas armadas. En este caso ya no son bandas armadas, en Primero de Reyes 20, no son bandas armadas, sino es todo un ejército que sube contra Acab. Muy importante observar que en los momentos de los personajes más complicados, como lo es Acab, se cumple esta palabra que nos dice aquí, que se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria. Observa por favor, porque es una intervención del Señor, y lo que encontramos aquí en Siria, o aquí que Siria se levantó fuertemente. Pero quiero insistir un poquito en el tema, porque dice la Escritura que el Señor había dado salvación a Siria por medio de Naamán. Observa por favor, porque necesitamos destacar dos cosas. En primer lugar, que Naamán era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios en el ejército enemigo de Israel. Y no solamente esto, sino que además el Señor lo sanó. Y entonces vemos que hay una clave muy importante, una llave para que Siria pudiese tener, para que Siria pudiese tener en aprecio, en estima a los profetas, y fueron los milagros que se hicieron. Ahora mira por favor, Siria se levantó muy fuerte contra Israel. ¿Dónde estoy? Disculpen ustedes. Ajá, aquí está. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id, mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo.
y le fue dicho: he aquí está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Israel. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y observa, porque dice aquí que nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Bueno, vemos que no vinieron bandas armadas, pero sí vemos que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió contra Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Fíjate el contraste. Israel les dio de comida, y pronto ellos sufrieron hambre por causa del sitio de Samaria. Y por causa de esto, el rey de Israel pues tuvo un gran pesar, y por causa de este pesar, el rey de Israel quiso matar a Eliseo, y entonces vino una intervención del Señor, y la ciudad fue librada, porque al anochecer, porque ese sitio en Samaria fue quebrado por causa de una intervención de Dios, porque dice que en el campamento de los sirios se oyó estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vean con nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Bueno, esta es una intervención del Señor, y lo que necesitamos observar es cómo los profetas, dos profetas tremendos, dos profetas muy fuertes, fueron Elías y Eliseo, intervinieron en todo este asunto. Elías confrontando o interviniendo desde Conacab, y, y, eh, y bueno, eso por un lado, y por otro lado, también Eliseo confrontando básicamente la situación en tiempos de otros reyes, de otros reyes de Israel, que fueron de una forma, pues, vino un momento muy fuerte en el que simplemente las cosas se hicieron muy, muy difíciles. Y bueno, pues el caso, es que esta historia se puso en un punto muy difícil, y finalmente lo fuerte es que
La historia de Israel o la historia aquí nos muestra eh, nos muestra cómo y, y- y cómo el pueblo de Israel, cómo el pueblo de Dios eh, tuvo en este episodio específico una intervención a través de los profetas, una intervención muy fuerte. Mira por favor lo que dice la escritura. Este eh, este es un asunto eh, muy fuerte porque, bueno, está Elías pasando un momento muy difícil. Elías está viviendo un momento fuerte y mira por favor, cuando él es confrontado por el Señor para que ordene, para que se sacuda de todo aquello que había estado viviendo, entonces le dice a, a Elías, le dijo algo muy fuerte y le dijo, Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Observa, por favor. Observa, por favor, porque eh, es aquí un hecho muy fuerte, muy significativo, que Dios intervino en la historia de una nación, conforme a lo que veíamos aquí, que Dios los entregó en manos de Hazael, de Hazael y en manos de Benadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Observa, por favor, porque, bueno, pues aquí está el tema. Hazael fue ungido por el Señor como un instrumento. Cuidado con esto, este es un asunto muy fuerte. Y luego encontramos el siguiente relato de la historia. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Observa por favor porque Eliseo se fue a Damasco. Quien estaba como rey sobre Israel sobre Siria era Ben-Hadad. Y Ben-Hadad estaba enfermo. Y en esta ocasión no es el rey el que manda a traer al varón de Dios, sino el varón de Dios que ha venido aquí. Y entonces el rey dijo a Hazael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo, sanaré de esta enfermedad. Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. Y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él, y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Y él le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Por favor, observa, porque es Dios interviniendo en el curso de esta nación, Siria, es Dios quien está interviniendo proféticamente y ungiendo también, ungiendo como lo declaraba aquí, ungirás a Hazael por rey de Siria. Y aquí está ese episodio. Hazael consulta al profeta y el profeta le dice, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová ha mostrado que él morirá ciertamente. Fíjate por favor, porque el propósito de Dios era sanarlo.
Sin embargo, Jehová le mostró que que Ben-Hadad iba a morir. No falla la palabra, sino que sanaría, el profeta, sanaría, sin embargo, moriría. Y observa, por favor, dice, y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Asael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Asael se fue y vino a su señor, el cual dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que seguramente sanarás. Dijo, la palabra se estableció, seguramente sanarás. Pero aquí vemos que Asael interviene, actúa diferente al sentido de la palabra, porque la palabra era sanidad. Sin embargo, la muerte vino de parte de Asael. Ahora vamos a otro momento de la historia, y esta es la profecía final y la muerte de Eliseo. Necesito que veas, por favor. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, Padre mío, carro de Israel, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas, y luego dijo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que esa es una historia aparte, pero quiero que veamos esto. Asael, pues, rey de Siria, afligió quiero que veas, Asael, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. Y murió Asael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano, observa por favor, porque dice, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Asael, las ciudades que había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. Observa por favor, porque la palabra del Señor era esta, que al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero solamente 3 veces derrotaría, 3 veces suficientes para restituir las ciudades que Asael tomó de Israel. Pero la historia no termina ahí. Mira por favor. En el año 15 de Amasías,
hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar. Observa, por favor, hay dos Jeroboames en la historia. Uno es el hijo de Joás y el otro el hijo de Nabat. En este caso, el hijo de Joás, que es el rey en turno, no se apartó de los caminos del otro, del hijo de Nabat. Pero observa, por favor, porque habla de lo que hizo el hijo de Joás. Y dice la Escritura que él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo de Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Observa, por favor, porque estos eran territorios sirios. Y dice la Escritura, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá. No está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Pero observa, por favor, porque lo que dice este texto, lo que vemos en este texto, es que Jeroboam, hijo de Joacás, fue alguien que fue un instrumento del Señor, por medio del cual fueron salvados de la intervención de Siria. Y observa, por favor, porque no solamente eso, sino que Jeroboam, el hijo de Joás, restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamat, las ciudades sirias. Observa, por favor, porque, bueno, aquí hay mucho asunto, muchas cosas que decir. Pero la primera que tenemos que señalar es que verdaderamente, no era ese, era este. Verdaderamente la historia de Israel es una historia compleja. Pero lo más fuerte lo encontramos o se nos describe aquí. Mira, por favor, porque dice la Escritura que disculpen ustedes, que la historia dice que Siria fue un instrumento, como lo vimos. Bueno, es que buscaba citar de memoria el texto, pero no pude citarlo de memoria. Dice que se encendió el furor contra Israel y los entregó en manos de Hazael y en manos de Ben-Hadad. Este hecho está presente en el asunto de que los profetas, dos profetas, que fueron Elías y Eliseo, fueron los instrumentos del Señor que confrontaron este asunto. Entonces observa, decimos que en medio de los momentos de mayor oscuridad o de mayor complicación, Dios levantó a dos profetas tremendos. Uno fue Elías y el otro Eliseo. Y estos dos profetas fueron los que condujeron a Israel y libraron a Israel de todos los asuntos que tenían que ver
con el dominio y la opresión de Siria. Y sin embargo, el pueblo de Israel no reconoció, ni se arrepintió, ni se apartó de los caminos que estaban, y por lo tanto vinieron a una situación cada vez más fuerte. Y sin embargo, Dios por su pura misericordia, Dios por causa del honor de su nombre, y mira lo que dice aquí, que Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien ayudase a Israel. Y bueno, este es un asunto muy fuerte. Este es un asunto muy fuerte porque profetas intervinieron. Y este es un texto que no estoy seguro de haber leído antes, soy muy sincero, pero aquí se nos cita a Jonás, el hijo de Amitai. Este fue un profeta, ya les he comentado que en lo personal he sido muy bendecido por la profecía de Jonás. He sido muy bendecido por lo que Jonás enseñó. Y bueno, Jonás tuvo una intervención profética en esto. Y entonces vemos que lo que estamos diciendo específicamente es que en los momentos de mayor oscuridad, en los mayores de mayor complicación, Dios levantó profetas, y por estos profetas la opresión sobre Israel fue cortada. Decimos esto, decimos en segundo lugar que a pesar de todo lo complejo que fueron las llamadas de atención, porque hay que saber que sí nos faltó ese texto, me faltó citarles un texto, permítanme un segundo porque este es importante. No, dos son los episodios que nos hicieron falta citar. Déjenme, se los cuento. Uno es, déjenme lo pongo por aquí porque es muy importante. Es el primero de los Reyes capítulo 15, y el segundo de ellos está un poquito más adelante igual en el primero de los Reyes, capítulo 20. Yo ya me había apresurado para ir cerrando, pero me parece muy importante que los veamos. Mira por favor lo que dice este texto. Es en primero de Reyes 15, y es el reinado de Asa. Y en el reinado de Asa hubo guerra entre Asa y Baasa, el rey de Israel. Acuérdate que el reino de Israel fue dividido por el pecado de Salomón, pero no se le dividió a él, sino se le dividió a su hijo. Y entonces hubo un reino del norte y un reino del sur. Y en este caso, el reino del norte, que es de Baasa, subió contra Judá. Y entonces se levantó una guerra muy fuerte, pero entonces Asa tomó todo el oro que había en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa real, y los entregó a su siervo, y los envió a Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre vosotros, como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro, ve y rompe, y tu
tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió y envió a los príncipes de los ejércitos que venía contra la ciudad de Israel y conquistó. Y bueno, finalmente había pleito entre Asa y Baasa, pero Baasa estaba aliado con Ben-Hadad. Y el resultado de esa alianza es que, bueno, y como resultado, pues Asa sobornó a Ben-Hadad para romper esa alianza. Pero observa por favor, porque Siria estuvo muy presente y mucho del oro de la casa de Israel, pues realmente llegó a las manos de los sirios. Pero no es eso todo. Mira por favor, hay otro incidente, porque Acab fue uno de los personajes más complejos, más difíciles de la historia. Y Acab, no era este texto, el que quería. Ahí está, es 22. Mira lo que dice. En ese entonces, Ramón de Galad estaba en manos de los sirios. Y Ramón de Galad, al estar en manos de los sirios, pues ocurre que Acab, mira lo que dice acá. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramón de Galad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarlo de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Luego dijo Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y entonces consultaron la palabra del Señor, un tema muy fuerte, pero a fin de cuentas, el único profeta que profetizó de parte del Señor anunció la derrota de Acab. Y observa por favor, porque el rey de Israel subió con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte mis vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes diciendo: no peleéis ni con grande ni con pequeño, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente ese es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y sigue hablando, pero dice la escritura que en este caso Acab fue confrontado por un profeta que se llamaba Micaías. Mira por favor. Pero este Micaías tenía esta reputación. El rey de Israel respondió a Josafat: ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Perdón, aún hay un varón por el cual podemos consultar a Jehová.
a Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente el mal. Y entonces mandaron a traer a Micaías. Y entonces, mira, por favor, cuando profetizó, dice, no te lo había dicho, ninguna cosa buena profetizará acerca de mí. Y la profecía fue muy fuerte, muy difícil, pero, y entonces mira lo que dice este profeta. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y, la historia termina un poquito más adelante, pero lo que me interesa a mí es que observes que en los tiempos más oscuros y más complicados, hubieron profetas interviniendo y dejando un testimonio muy claro, un testimonio muy fuerte, una palabra contundente, señales muy específicas, una intervención de Dios muy clara que sacudió por completo lo que estaba en ese entorno de Israel. Los principales profetas que intervinieron fueron Elías y Eliseo. Pero hubieron otros que eran parte de la compañía de profetas que también estuvieron, que también intervinieron y que también dejaron un testimonio claro de que el Señor estaba interviniendo. Y observa por favor, porque a fin de cuentas, al final de todo, el Señor intervino no por causa de que entendieran el mensaje, porque pues como ocurrió, eh, y lo veíamos aquí, dice la Escritura simplemente que los profetas, o que dice, mira lo que dice, el rey Acab decía simplemente, o él decía, es que yo le aborrezco porque no me profetiza bien, sino solamente el mal. Y bueno, la distorsión o la falta de comprensión era tal que simplemente Acab no podía entender que ese profetizarle mal era la palabra del Señor que le estaba redarguyendo y que estaba buscando traerle a la verdad, le estaba buscando traerle a un entendimiento claro de lo que debía entender este hombre por causa de la seriedad o de la gravedad de las cosas que estaban ocurriendo en el reino de Israel. Observa por favor, porque los profetas ocurren o intervienen porque la función real, la función de gobierno está comprometida. La función del rey de Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, estaba terriblemente comprometida a causa de la idolatría y a causa de la falta de discernimiento, a causa de que no estaban entendiendo los propósitos del Señor. Y a fin de cuentas, no por otra cosa, sino por causa del honor de su nombre, porque lo que veíamos en este texto es ¿dónde dice? Bueno, lo dice aquí. Dice la escritura, aquí te lo pongo. Dice la escritura, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien ayudase a Israel. Y lo que veíamos al principio también es que esta intervención fue una intervención pues por el puro honor del Señor, porque era terrible la maldad que habían cometido en contra del Señor. Por favor, mira con calma. Estamos hablando aquí, bueno, yo me había propuesto seguir en el orden de los 25 minutos como hemos intentado en el último tiempo, pero ya vi que me excedí un poquito. Pero de lo que hablamos es que
la compañía de profetas intervino en los momentos de mayor oscuridad. La compañía de profetas intervino en momentos en los que la historia de Israel se volvió particularmente complicada. Y lo fuerte es que el Señor autorizó, el Señor permitió que Siria fuese ese instrumento. El rey de Siria fue un siervo ungido, fue un siervo que fue autorizado por el Señor para intervenir. Y necesito que distingas esto, porque hay cosas que el Señor permite, y esas cosas que el Señor permite tienen toda la autoridad, tienen específicamente la, 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 la marca o el sello distintivo de una palabra, o la palabra que ungió a Asael, y esa palabra pues se cumplió en la medida en que lo que debía ser Asael se cumplió viniendo de parte del Señor. De todos modos, el Señor intervino al final de todo, no, no, ¿cómo decirlo? No, por, no porque esa intervención fuese, ¿cómo decirlo?, merecida, en verdad que no. Porque Jeroboam II, ese último personaje del que hablábamos, o de que citábamos aquí, dice la Escritura que hizo lo malo. Reinó 17 años, y en esos 17 años siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó. Pero la oración de Joacás fue crítica, y la oración de Joacás tuvo un resultado muy significativo. Bueno, en este caso Joacás, pero hablábamos de este Jeroboam segundo. El otro no era en este episodio, no era en esto, pero aquí está el asunto. El Señor intervino de una manera fuerte. Tenemos que entender, hay una idea de que no procede conforme al espíritu de la revelación, según la cual los funcionarios o las personas que están en los cargos deben ser personas de un cierto tipo de moralidad, de un cierto perfil, de un cierto tipo de ideología, de un cierto tipo de creencias religiosas. Y lo que vemos aquí con Ben-Hadad y con Asael es que de todos modos estos dos no tenían a lo mejor un perfil ideológico, un perfil político o una cuestión moral, pero ellos tenían una asignación y un encargo específico. Y este encargo específico se volvió todavía más fuerte por causa de la desobediencia y por causa de lo que el pueblo de Israel venía haciendo. Por favor, distingue esto, porque lo que ocurrió en esta historia es que tanto Asael tanto Ben-Hadad como Asael ejecutaron funciones, ejecutaron labores de parte del Señor, y estas labores específicas fueron resistidas también por los profetas que el Señor asignó para intervenir en cada uno de esos momentos. Distingue, por favor, porque como lo veíamos en el caso de lo que el Señor le dijo lo que el Señor le dijo el Señor le dijo a Eliseo, lo siguiente. Aquí está. La consulta de Ben-Hadad fue: ¿sanaré de esta enfermedad? Y la respuesta es:
ve, dile, seguramente sanarás. Pero Jehová, sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y esta alteración en el cumplimiento de la palabra se dio porque porque Asael tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y Asael reinó en su lugar. Es posible que Ben-Hadad haya sanado y sin embargo ya se le había dicho a Asael que él iba a ser rey sobre Israel. Checa por favor. Se le había dicho a Asael que sería rey sobre Israel y sin embargo la violencia de Asael necesitaba ser limitada, y es por esto que los profetas estuvieron en Israel, para que el castigo y el juicio que el Señor traía sobre Israel no cayese de un modo desproporcionado. Por favor, distingue, porque Dios ha levantado profetas para traer testimonios y para traer intervenciones muy específicas y muy especiales. Distingue, por favor, porque la compañía de los profetas es una manifestación específica de gobierno del Señor en medio de situaciones de adversidad, cuando otras funciones se han visto comprometidas. Todavía hay más, pero esta es tan solo la primera parte de lo que hablaremos acerca de la compañía de los profetas. Qué bueno que has estado aquí. Yo espero que nos veamos en alguna otra oportunidad. Qué gusto. Bendiciones. Nos vemos.